No hay nada peor que tener una empresa y haberte convertido en un trabajador más. A pesar de que tienes equipo, si tú no estás en la operativa, si tú no estás ahí dando el callo, esto se viene abajo. Pues si te quedas hasta el final de este vídeo te voy a explicar por qué has llegado hasta aquí y lo más importante, cómo conseguir de ahí, salir de ahí de una forma muy simple. Pero antes de empezar te voy a decir que en este vídeo te voy a explicar herramientas que vas a tener que usar, prácticas, y las tienes en el primer enlace de la descripción, ¿vale? Son totalmente gratis, te metes ahí y te las descargas. Y ahora sí, bienvenidos a bordo mis capitanes intrépidos. Para quien no me conozca, soy Eleazar, mentor de liderazgo y empresario. Tengo varias empresas, en una de ellas más de 40 trabajadores y estoy cero en la operativa, pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo me pasó lo que te comenté al principio de este vídeo. Yo sentía que era un trabajador más de mi empresa, pero en el mal sentido. O sea, sentía que es verdad que yo arrimaba el hombro igual que el resto, pero decía, joder, tío, es que si yo me voy 2 semanas de la empresa, todo esto se viene abajo. O sea, esta gente no es capaz de sostener, vamos a decir, ni siquiera la calidad mínima del servicio. Empecé a formarme, me obsesioné porque nació mi hija tiene ahora 3 años y medio, cuando nació me vi trabajando en el hospital mientras a mi mujer le hacían la cesárea y estábamos ingresados, yo tuve que estar trabajando en el hospital. Y ahí me obsesioné en entender cuáles habían sido las razones reales que me habían llevado a mí a ser un trabajador igual que el resto. Y había meses que cobraba incluso menos que ellos, ¿no? Porque cuando la empresa le iba mal, claramente pagaba salarios y pues, lo que quedaba era para mí. Y había mentores, gurús que te decían, no, es una cosa de mentalidad. Otros, no, es que no sabes delegar. Cada uno te vendía como su potaje, ¿no? Y yo dije, bien, voy a empezar a analizar. Y me di cuenta de que todo el error había venido cuando yo no tenía empleados. Porque cuando yo no tenía empleados, lo que hice fue, mi empresa pedía crecimiento y yo empecé pues, a coger más trabajo, claramente. Llegó un momento donde yo decía, el día que tengo un empleado, pues, me va a liberar un montón de tiempo. Pero me daba miedo contratar a alguien, y más cómo están las cosas hoy en día. Me daba mucho miedo contratar a alguien. No sabía si iba a sacar la rentabilidad, si iba a poder pagarle. Después también tenía una variabilidad en los ingresos. Había meses que me iba mejor, otros peor. Y yo decía, joder, es que el día que consiga estabilizar X, contrataré a una persona. ¿Qué pasaba? Que también era un poquito ambicioso. Y yo decía, mira, mejor hago yo el trabajo y así me quedo yo el dinero y ya vamos viendo, hacemos un fondito. Me contaba 20.000 milongas, ¿no? Y lo que ocurrió fue que yo asumí todas las tareas de la empresa. El primer fallo que cometí fue que yo esas tareas en mi cabeza nunca las dividí en funciones, porque como las hacía yo, ¿para qué coño las estás dividiendo en funciones? Y total, tú eres el administrativo, el comercial, el machaca y el contable. Cuando yo contraté la primera persona, yo lo que hice fue empezar a darle tareas operativas, ¿no? Y empecé a darle como las tareas que más me molestaban a mí o las que necesitaba que me echara una mano con los clientes. Pero seguí sin tener la mala idea de empezar a estructurar el trabajo por funciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esa persona claramente me ayudó a mí a sacar parte del trabajo operativo. Pero aún así seguía habiendo muchísimos errores. Yo no tenía mecanismos de control tampoco, más allá de estar revisando y estar hablando y preguntando. Y bueno, bien que mal la empresa fue creciendo. Pero claramente yo tenía que seguir metido en la operativa, vigilando, haciendo, para aquí, para allá, preguntándole. Llegó un momento donde contraté a otro trabajador y luego a otro. Cuando ya tenía como, no recuerdo si eran entre 4 o 6 trabajadores por ahí, y ahí fue cuando yo empecé a notar que dije, me cago en 10. Ya cada trabajador extra que incorporaba resultaba que no me generaba, vamos a decir, ese extra que me había generado el primero. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente yo no podía trabajar porque estaba la mayor parte del tiempo arreglando cosas, revisando problemas, atendiéndolos. O sea, ya pasé yo a un rol de yo tengo que hacer que esta gente trabaje. Era mi pensamiento, de joder, ahora tengo 5 personas y claro, si yo me pongo a hacer un trabajo operativo y ellos están perdidos, es que al final es una nómina que tengo ahí parada. Pues ya empecé yo a parecer un saltimbanqui, ¿no? Los gestionaba ellos, me iba a trabajar para seguir sacando trabajo. Jornadas de 12 horas, 14 horas, fines de semana.
una auténtica locura. Y ahí llegó un momento donde colapsé. O sea, literalmente no daba más. Y el servicio se empezó a resentir. Era lo que yo no quería. No quería que ese momentum que tenía mi empresa se empezara a joder por esto. Y ahí empecé a aplicar lo de las funciones. Dije, vale, Eleazar, estás metido en la mierda, tu mujer acaba de dar a luz, tú estás trabajando, ok, vamos a empezar a estructurar tu empresa, aunque sea chiquitita, como si fuera una empresa grande. Entonces dividí en funciones y dije, vale, perfecto. ¿Qué funciones tengo? Comercial, captar clientes. Atención al cliente. Dentro de entrega del servicio, en mi caso tenía como 4 o 5 funciones diferentes. Tenía la función también de administración y luego la mía, vamos a decir, de recursos humanos, estratega, liderazgo. Cuando yo empecé a analizar esas funciones, lo primero que hice es analizar dónde mis trabajadores no eran autónomos. Yo decía, coño, estas personas tienen que ser autónomas. ¿Por qué no lo son? ¿Le falta formación? ¿Faltan procedimientos? ¿Faltan sistemas? Me di cuenta que faltaba de todo. Entonces empecé a crear sistemas. Pero aquí vino la siguiente gran realidad y la hostia que me dio la vida, que es que los sistemas se los pasan por el forro. Tú creas sistemas y ellos pasan 1 kilo olímpicamente de los sistemas, se limpian el culo con ellos. Y ahí fue cuando empecé a mejorar mi liderazgo, el interno, el externo y el estructural. Con esos 3 liderazgos empecé a conseguir que ellos empezaran a cumplir los sistemas. No de un día para otro, pero más o menos en una semanita y media, ya conseguí a base de pico y pala que ellos controlaran los sistemas. Claramente pasaban algunas semanas, alguien se despistaba, volví a ajustar, pero empecé como a apuntalar ese crecimiento. Cuando hice todos los procedimientos, ya tenía procedimientos con un criterio específico, ¿vale? Que te explicaré ahora. Por cierto, si quieres saber más de esto o quieres que analice tu caso en concreto, en el segundo link de la descripción de este vídeo o podcast, si me estás escuchando en Spotify, tienes mi WhatsApp personal, ¿vale? Me puedes escribir sin compromiso ninguno, que te voy a atender encantado. Entonces, yo empecé a analizar cuáles eran los procesos críticos de los que dependía mi empresa, los que decía, joder, es que si esto sale mal, el impacto que tiene para el negocio es muy grande. Es que si yo no estoy, esto ellos no lo saben hacer. Entonces ahí empecé a estructurar entre formaciones, procesos, decisiones, tareas. Empecé a estructurar el esqueleto que después iba a acabar sosteniendo la empresa sin que yo estuviera en ella. Entonces cuando yo ya empecé a crear esa estructura, me pude centrar en las personas. Me pude centrar porque ahora era más sencillo. Ahora había tiempo que me liberaban esos sistemas y esas estructuras de liderazgo, ese liderazgo estructural, para yo ahora dedicarme a desarrollar las personas. Y me di cuenta de que tenía grandes profesionales en mi empresa, pero estaban mal liderados. Y ahí yo empecé a coger el rol de líder y empecé a comprender que mi función no era hacer que ellos trabajaran. O sea, no era tener todo masticadito para que ellos fueran el día, vamos a decir, cuesta abajo, que era lo que hacía antes. No, era elevarlos, era construir un equipo autónomo. Y empecé a tomar decisiones como despedir a personal que no estaba implicado. Empecé a hacer procesos de selección, vamos a decir, con fundamento. Yo en mis mentorías en el Liderazgo del Capitán, que es mi programa de mentorías, enseño qué 3 entrevistas tienes que hacer, te doy un checklist de contratación súper potente para que sepas qué 30 preguntas tienes que hacerle a un candidato y cómo puntuarlas, cómo hacer una entrevista de admisión, ¿vale? Daría para otro vídeo, pero empecé a no contratar, vamos a decir, por recomendación o por intuición, el primero que me viene, sino empecé a tener procesos de captación de talento muy bien estructurados. Y luego tenía un sistema para que si el trabajador me salía rana o yo evaluaba que era rana en las primeras semanas o en el periodo de prueba, quitármelo de encima muy rápido. A medida que fui haciendo esto, conseguí que mi empresa ya no dependiera tanto de las personas, sino más bien de los sistemas. Entonces a mí ningún trabajador me podía echar un pulso, porque ahora ya decía, venga, fuera, busco otra persona y más o menos va a ser el trabajo igual que tú. Es verdad que si tienes una máquina no es lo mismo. Con todo esto empecé a dejar de ser el mejor trabajador de mi empresa. Aún así, esto es un camino. Pasaba tiempo, vamos a decir, al principio un 70-80% del tiempo lo pasaba haciendo trabajo operativo, pero luego había un 20-30% que lo pasaba haciendo funciones de líder. Con el tiempo, ese pequeño porcentaje de funciones de líder me ayudó a apalancarme
y mejorar muy rápido la parte operativa, para después formar líderes intermedios. Y cada vez ese porcentaje que yo dedicaba al liderazgo era más alto, hasta que ahora estoy prácticamente que 95% liderando, 5% en la operativa. De vez en cuando tengo alguna reunión con un cliente, hay algún problema y me meto yo a revisar. Pero eso lo que me dio a mí, o lo que conseguí yo con todo esto fue, primero, que mi equipo tuviera más confianza en ellos mismos, en mí y yo en ellos, porque ahora ellos tenían como más cancha, que esa cancha que yo les di de juego estuviera bien controlada y bien acotada. Y con todo eso, yo conseguí despegarme de la operativa y hacer mi empresa más rentable. Porque ahora mi trabajo era, que es el mismo que es ahora, es, oye, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Por dónde va el mercado? Actualizamos nuestra propuesta de valor, mejoramos procesos, personal, la estructura de personal que tengo es la válida o no. Y ahí ya es cuando tú puedes incluso iniciar otros negocios, como fue mi caso, que pude dedicarme de lleno a todo el mundo de la mentorización, que era algo que me apasionaba y que antes hacía solo de boca a boca. Emprendedores que trabajaban conmigo tenían resultados increíbles en mi programa Liderazgo del Capitán y me recomendaban. Pues ahora que mi empresa estaba prácticamente delegada, ya puedo yo dedicarme incluso a grabar estos vídeos. Que si vas a mi canal, verás que tengo vídeos desde hace años y ahí ni siquiera podía ser consistente para publicar este tipo de contenido porque es que literalmente no me daba la vida. No está mal que seas la persona más trabajadora de tu empresa, no está mal, pero no puedes quedarte todo el rato en que ese espíritu de lucha que tienes se quede en el nivel operativo. Porque el nivel operativo, seamos realistas, y sin ánimo de menospreciar ningún trabajo, lo puede hacer cualquiera, entre comillas, ¿vale? Mañana pones una oferta de empleo y encuentras a alguien, pero dirigir tu empresa no. Es más, aunque tú pongas una oferta de empleo, hipotéticamente te puedas permitir contratar un líder, primero, no hay buenos líderes, ¿vale? Te lo digo yo que formo empresas y de normal antes de trabajar conmigo no hay buenos líderes en las empresas. Por eso es una de las habilidades más demandadas, mejor pagadas y que mayor impacto va a tener en tu negocio. Aunque contrates a alguien, un encargado, va a tardar un tiempo en pensar como tú. Si no tiene esa estructura de sistemas, de procesos, para que tú llegar y decirle, mira, mi niño, esto se opera así, lo que va a ocurrir es que no va a funcionar. Le va a costar todavía más tiempo arrancar. Entonces, para mí lo más inteligente es tomar conciencia de, vale, yo soy el mejor trabajador de mi empresa, trabajo más que nadie, perfecto, no quiero estar así eternamente. Voy a ver qué me dice Eleazar, por ejemplo, te descargas las plantillas, voy a empezar a crear algunos procedimientos. Voy a empezar a ver qué dependencias tiene mi equipo de mí. Voy a intentar hacerlos cada vez más autónomos. Voy a trabajar con ellos y voy a destinar un poquito de tiempo a la semana, una horita y media, para darle sentido a mi negocio y a mi equipo. Y verás que poco a poco va saliendo de ahí. Y si necesitas ayuda, tienes cualquier pregunta, quieres ver cómo esto se adapta a tu situación concreta, escríbeme, ¿vale? Debajo de esta descripción de este vídeo podcast, tienes en el segundo link mi WhatsApp. No te va a contestar nadie que no sea yo, ¿vale? Te va a contestar yo y vas a hablar conmigo. Así que no dudes en escribirme y como siempre nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!